Y vamos hoy a entrar en nuestro siguiente tema, para los que anotan. El título del mensaje de esta noche es La oración eficaz. La oración eficaz. Acuérdese, estamos desarrollando esta serie que tiene que ver con el ministerio de la oración. ¿Será importante desarrollar el ministerio de la adoración? De la oración. Sí, es muy importante, ¿verdad? Es vital. Bien, hoy vamos a ver la oración eficaz. Esta es la primera de 2 o 3 partes que voy a dar. Así que les invito a que abran su Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tiene ahí? Santiago 5:16. Me sigue usted con su vista. Voy a dar lectura. Dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oremos al Señor y pidamos que Él nos bendiga con su palabra. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar reunidos como familia de Dios. Nos injertaste en tu familia. Y ahora, Señor, estamos aquí con el único propósito de poder no solamente adorarte y exaltarte y reconocerte como Dios, sino también reconocerte como el Maestro. Y saber que solamente tú puedes darnos la mejor enseñanza. Así que estamos aquí, Señor, y según tu plan y tu propósito es que hoy estuviéramos, los que hoy estamos en este lugar, para que tú, Señor, cumplas tu propósito en nosotros. Pedimos que siembres la preciosa semilla de tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que esta tu palabra sea viva y sea eficaz, Señor, y cumpla el propósito por el cual será predicada, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos discernir el consejo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos estos versículos del 16 en adelante, es importante entender que hay un contexto que está rodeando a estos textos. Pero en esta ocasión, y debido al tema, yo estoy más interesado en enfocarme en la segunda parte del versículo 16. La segunda parte del versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración eficaz del justo qué? Puede mucho. Entonces la pregunta sería, bueno, si la oración eficaz del justo puede mucho, ¿por qué hay algunas oraciones que no son contestadas? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y toda oración queda sujeta a la soberanía y a la perfecta voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque de repente nos encontramos pidiéndole una y otra vez. Hay que clamar sin desmayar, hay que orar sin cesar, así lo dice la Biblia. Pero debemos estar conscientes y entender que toda oración o toda respuesta a nuestra oración queda bajo el estricto control de la soberanía y la voluntad de Dios. Y Santiago, en el versículo siguiente, el versículo 17, pone de ejemplo justamente la oración de Elías y lo pone ahí como una oración eficaz. Pero hay una palabra que quiero resaltar en esa oración de Elías que confirma por qué su oración en este caso particular sí fue considerada como una oración eficaz. Dice el versículo 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir,
tenía las mismas debilidades que tú tienes, que yo tengo, ¿sí? Tenía las mismas dudas que luego surgen en nosotros. Le vino el desánimo en alguna ocasión. Por eso cuando dice Santiago ahí, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero hubo una diferencia, hay una diferencia que se marca ahí que dice Santiago. Dice, pero él oró, ¿cómo oró? Fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y vuelve a decir, y oró, y se sobreentiende que volvió a orar de manera ferviente. Y oró otra vez, fervientemente, y entonces el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esta palabra ferviente, anótenla porque es una palabra que va a venir en el cuestionario, su significado. La palabra ferviente tiene por lo menos 3 traducciones diferentes o muy similares. Ferviente se traduce orar intensamente, lo cual nos enseña que nuestra oración debe de ser como la oración de Elías, una oración ferviente, una oración que dije, ferviente, es decir, una oración hecha con intensidad. Pero también ferviente se traduce orar con fervor, que significa estar caliente hasta hervir. ¿Ha puesto usted alguna ocasión un recipiente con agua expuesta al calor, a la estufa, y luego de repente la mantiene ahí y empieza a hervir después de un tiempo? Bueno, esa es la idea que está dando la traducción de ferviente, que se traduce estar caliente hasta hervir, y se usa metafóricamente para hablar del fervor del espíritu con el que debemos orar. ¿Cómo debemos orar? Con fervor en nuestro espíritu, ardientemente. También se traduce justamente orar ardientemente y sin desmayar. Muchas ocasiones nuestras oraciones no reciben respuesta porque desmayamos, porque pensamos que Dios no nos oye, porque pensamos, hay personas que luego piensan que Dios está muy ocupado en tantas cosas, que hay tanta gente necesitada alrededor del mundo que Dios pierde el control. Pero ¿cuántos saben que Dios no pierde el control de nada? Él es Señor, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él no pierde el control de nada. Más bien nosotros somos los que perdemos el control. Entonces, nuestra oración como la de Elías, independientemente de que la respuesta queda y entra bajo la soberanía de Dios, debe de ser una oración ferviente. ¿Una oración qué? Una oración ferviente. Así que dice Santiago, la oración eficaz del justo. ¿Ustedes creen que Dios pueda responder la oración de un incrédulo? No. En primer lugar, no han nacido de nuevo y no creen en Dios, no conocen a Dios. Por eso Santiago dice, la oración eficaz del que es justo, del que ha sido justificado por Dios. ¿Sí? Tiene mucho poder o puede mucho. La versión Dios habla hoy de esta misma expresión, dice, la oración fervorosa, que ya coincide ahí con la oración de Elías. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Pero hay otra palabra ahí mismo que también debemos considerar, que es la palabra eficaz. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra eficaz? Orar con eficacia. ¿Qué significa? Con inteligencia. ¿Qué más? Conforme a la voluntad de Dios, como conviene a Dios. Esta palabra eficaz es un verbo que es el verbo griego energeo, así como se oye, energeo, de donde se deriva otra palabra energes, con acento en la E, y de ahí se traduce la palabra al castellano que usted y yo conocemos como energía. Entonces, la palabra eficaz se traduce también energía. La Biblia usa también otros términos que ya veremos para hablar de energía. Entonces, eficaz es energía. Diga conmigo, eficaz es energía. Entonces,
La oración eficaz o la oración con energía, podemos traducirlo así, tiene mucho poder. Pero ¿a cuál energía se refiere? ¿La energía nuclear? Que se habla de mucha energía. ¿La energía meramente humana? No. Habla de la energía de Dios. Energeo es una palabra griega que es compuesta de dos voces. Una, en, que significa dentro, y otra, ergón, que significa trabajo. Así que se traduce en trabajo. La oración en acción. Se traduce la oración en poder eficaz. Por ejemplo, Pablo oraba a los creyentes de la iglesia en Éfeso que conocieran la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Efesios 1:19 dice así, repito el versículo. Pablo oraba, esta es la oración que Pablo hacía por la iglesia de Éfeso. Pablo no les decía a Dios, dales cosas materiales. Mire la oración de Pablo. Pablo decía, que ellos conozcan la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Versículo 20, estoy en Efesios 1:20. La cual operó, y esa palabra operar es la palabra energeo o energía, acción, poder, eficacia, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Es decir, que fue el poder de Dios, fue la acción de Dios, fue la energía de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Sí? Pablo habla de la operación de su poder resucitándole de los muertos. Eso es eficacia. ¿Es qué? Eficacia. En otras palabras, Jesús, escuche esto, Jesús vino de la parte más elevada del cielo, donde está el trono de Dios, y bajó a las partes más bajas y más profundas de la tierra, que es el Seol, con un propósito, con el propósito de dar su vida por toda la humanidad. Ahora, para que Dios levantara a Jesús de las partes más bajas, tuvo que movilizar su poder, su eficacia. Tuvo que hacer uso de un grado de energía tan poderoso que fuera capaz de resucitar a Jesús de entre los muertos. Pregunta, ¿resucitó Jesús de entre los muertos, sí o no? Porque se puso en operación el poder, la energía, la eficacia de Dios. Quiero que vayamos entendiendo la palabra eficacia, porque dice Santiago, la oración eficaz, la oración con la energía de Dios, con el poder de Dios, tiene mucho poder delante de Dios. Ahora, no solo lo resucitó, sino que de la parte más profunda de la tierra, lo levantó hasta la parte más alta del cielo y lo sentó en un trono a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús hoy a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Esto significa y quiere decir que con su poder, con su energía, con su eficacia, destruyó a través de la muerte de Cristo al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto es el diablo, Satanás. Tenía en su mano el poder de la muerte. Pero con la muerte de Cristo le fue arrebatada la autoridad para condenar al mundo. Por eso es que tuvo que bajar hasta las profundidades más bajas de la tierra. Eso es energía, eso es el poder de Dios, eso es la eficacia de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que el mismo poder del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, o sea, ya lo leímos en Efesios, que dice que el poder de Dios operó para resucitar a Cristo, esa es energía. Pero luego en Romanos capítulo 8 dice que ese mismo poder del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder del Espíritu que vivifica, que da vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? Quien ha nacido de nuevo puede decir con toda convicción que el Espíritu Santo de Dios mora en él. Quien no ha nacido de nuevo no puede asegurar o afirmar tener el Espíritu Santo que lo guía, que toma el control de su vida. Bueno, ese mismo poder del Espíritu es el que trae vida a nuestras vidas, vida del Espíritu. Da vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es poder, eso es energía, eso es la eficacia de Dios. Pablo también habla de la actividad propia de los miembros del cuerpo de Cristo. Pablo hace una analogía hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 16, Pablo sigue hablando a la iglesia de Éfeso y sigue mostrándoles algunas palabras sinónimas para hablar de eficacia, de poder, del poder de Dios. Dice en Efesios 4:16 que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, escuche lo que sigue a continuación, según la actividad propia de cada miembro. Esa palabra actividad se traduce energeo, energía, poder, eficacia. Estamos hablando de que la oración del justo tiene mucho poder, es eficaz. Y aquí Pablo usa otra palabra que es actividad para referirse al mismo verbo que es energeo, que es el poder de Dios, la energía de Dios. Entonces dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Podemos pues entonces, una vez que conocemos la traducción de actividad, que es energeo, energía, poder, eficacia de Dios, podemos leer este versículo de la siguiente manera. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la energía, según el poder o la eficacia de Dios, propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, nos necesitamos unos a otros, pero necesitamos fluir en el poder de Dios, no en nuestra actividad propia como miembros del cuerpo de Cristo, sino en la actividad de Dios, en el poder de Dios, discerniendo las necesidades los unos de los otros. Un miembro del cuerpo que no está en actividad, que no está en energía y en movimiento, ¿qué le pasa? Hace unas semanas atrás, un par de meses, conocí una persona que ya la conocí anteriormente y este brazo lo movía perfectamente. Pero de repente tuvo un accidente, se quebró el brazo y la inmovilidad y la falta de ejercicios le hicieron que su brazo le soldara mal y le quedara inmóvil. Entonces, la actividad adecuada, la energía que este hueso necesitaba, le impidió que ella pudiera continuar moviendo adecuadamente su miembro. Entonces, un miembro que no está en actividad, que no está en la energía o no tiene la energía que requiere, su movimiento se va a atrofiar, se le puede quedar así, ¿verdad? Entonces, todos los miembros del cuerpo necesitamos estar en actividad. Por eso Santiago decía, orando unos por otros. Y es muy lamentable que luego vemos la necesidad por ahí y no nos atrevemos a acercarnos a orar por alguien, ¿verdad? Hay otro texto en la Biblia que todos conocemos y que habla de eficacia. Estamos hablando de la palabra eficacia. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Hebreos 4:12. ¿Alguien se sabe este versículo? Es un versículo muy conocido. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y es eficaz. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? Pregunto. Acuérdese que hacemos preguntas. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? Porque siempre está activa. ¿Qué más? Porque tiene vida.
porque procede de un Dios que está vivo, porque son los dichos de un Dios vivo, ¿sí? La palabra de Dios es el aliento de Dios, contiene la vida de Dios, por eso la palabra de Dios es viva. Es viva porque hace entender al simple, por eso es viva. Es como el bálsamo que viene a nuestras vidas cuando estamos en tiempos de angustia. Cuando venimos a la palabra de Dios viene a ser el bálsamo que necesitan nuestras heridas. Y cuando leemos la palabra de Dios y estamos en angustia y viene la revelación de la palabra y estás desesperado y el Señor viene y te dice y te consuela y te dice: yo soy tu pastor, no te dejaré, no te desampararé. Eso es como el bálsamo que viene a nuestra angustia, a nuestra desesperación, porque es la palabra viva de Dios. Es viva porque es la lámpara que alumbra nuestro caminar, porque sustenta nuestra vida. ¿A cuánto les ha sustentado la palabra del Señor? La palabra de Dios es viva porque ordena nuestros pasos y es como medicina a los huesos, porque es la palabra de Dios y es viva. Entonces, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, porque procede de un Dios vivo, pero la segunda palabra que usa es, y es eficaz, es la palabra energeo, energés, porque tiene la energía de Dios, porque tiene el poder de Dios. La palabra de Dios es viva y tiene el poder de Dios para cambiar, para transformar. Bueno, la palabra de Dios nos educa también. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es útil para redarguirnos, para instruirnos en justicia. La palabra de Dios es útil para amonestarnos también. Por eso es viva y por eso es eficaz. Tiene el poder de Dios para transformar a cualquier persona. Los métodos, la psicología, todas las cosas que el mundo está ofreciendo no tienen el poder y la eficacia que tiene la palabra de Dios para transformar a una persona de dentro hacia afuera. Por eso es que una persona alcohólica o drogadicta que acude a métodos para tratar de salir de las drogas, del alcohol, de alguna adicción, vuelven a recaer cuando no se les siembra la palabra de Dios. La palabra viva, que es la única que puede transformar el corazón. Dice la Biblia, hablando el profeta, él dijo: quitaré de ustedes el corazón de piedra, el corazón endurecido, y pondré en lugar de ese corazón endurecido un corazón de carne sensible. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque Él es Dios, porque Él ha creado todas las cosas, porque Él es digno, Él es soberano y Él puede hacer todo lo que Él quiere. Él es el único que puede transformar un corazón. Los seres humanos no podemos hacer nada de eso, solamente el poder de la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz porque tiene la energía y el poder de Dios. Otra versión dice de este versículo: es viva y es enérgicamente eficaz. ¿Qué? La palabra de Dios. Enérgicamente eficaz. Y luego añade Hebreos 4:12: es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, su doble filo habla de un doble poder. Y la palabra de Dios tiene ese doble poder. Pero es un doble poder que ayuda a producir resultados en la vida de una persona. Por un lado, la palabra de Dios trae consuelo y alimento espiritual a los que creen, pero por el otro lado es un instrumento también de juicio y de ejecución para los que no creen. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios va a hacer su función porque es una espada de doble filo. ¿Sí? Los hebreos de aquel tiempo, cuando el autor de esta carta a los hebreos escribió esta carta, la historia dice que los hebreos de aquel tiempo vivían un cristianismo de apariencia. ¿Un cristianismo de qué? De apariencia. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, Los cristianos de hoy, muchos de los cristianos de hoy viven también un cristianismo de apariencia, como los hebreos de aquel tiempo. Estos hebreos de aquel tiempo, cuando se escribió esta carta, eran creyentes en Jesús, pero solamente en el intelecto. Sí, hay un iluminado que vino,
Pero en lo más profundo de su corazón, es decir, ahí en el ser interior, no había ningún compromiso con Dios. Cuando se trataba de mostrar la evidencia de su genuino cristianismo, no había evidencia de un cristianismo genuino. ¿Por qué? Porque era un cristianismo de apariencia. ¿Habrá hoy cristianos de apariencia? Sí. Espero no sea el caso de alguno de ustedes. Pero el poder de Dios, la energía y eficacia de la palabra, escuchen esto, puso al descubierto lo superficial de los hebreos de aquel tiempo. Porque la palabra de Dios es viva, pero es eficaz, tiene el poder, la eficacia de Dios. Puso al descubierto lo superficial, lo pobre, lo mediocre, lo religioso de su cristianismo, pero también puso en evidencia sus falsas intenciones. Estaban en la iglesia como meros simpatizantes solamente, los hebreos de aquel tiempo. Ya dije, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Entonces dice ahí la Biblia que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y luego mire lo que dice a continuación, y penetra. La palabra es la única que tiene esa cualidad de penetrar. ¿Hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. Esto habla del ser interior, el alma y el espíritu, habla del ser interior. Penetra con el fin de separar lo carnal de lo espiritual en una persona. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios, por eso hay que estudiar la palabra de Dios, por eso hay que meditar en la palabra de Dios, por eso hay que leer la palabra de Dios, por eso hay que alimentarnos con la palabra de Dios, por eso hay que exponernos en el espejo de la palabra de Dios, porque es la única que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser interior y sacar a la luz, sacar a la evidencia nuestra realidad interna. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, dice ahí, es decir, hasta la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder, tiene la energía, la eficacia, y hace la palabra de Dios todo aquello por lo cual Dios la envía, para que no regrese vacía. Yo estoy predicando la palabra de Dios, y la palabra de Dios, si cae en buena tierra, no regresará vacía. Es como la lluvia. La lluvia recibe el mandato de Dios de regar la tierra para que produzca vida y para que produzca fruto. Cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, entonces estás recibiendo el consejo de Dios. Dios está enviando su palabra, y su palabra hará y cumplirá el propósito por el cual está enviando su palabra. El problema es el terreno, que a veces el terreno está endurecido. A veces los afanes de este mundo ahogan el poder de la palabra. El problema no está en la semilla, el problema está en el terreno. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es como esa lluvia. Dios la envía a nuestro corazón para que produzca fruto, y para que produzca fruto que permanezca. Yo no sé cuántos años tienes recibiendo el consejo de la palabra, pero es posible o es necesario que a esta fecha ya estés dando fruto, ¿verdad? Estemos dando fruto, ¿sí? Entonces dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz porque tiene la energía y el poder de Dios. Ahora, la expresión del texto que estamos estudiando literalmente en el griego dice de la siguiente manera. Estamos estudiando Santiago 5:16 en la segunda parte, que dice: la oración del justo puede mucho. Pero el texto literal del griego lo traduce de la siguiente manera. Dice así: mucha fuerza tiene una petición de un justo hecha eficaz. Voy a repetirlo. La expresión del texto griego literalmente dice así: mucha fuerza tiene una petición de un justo hecha eficaz. Es decir, la traducción antigua, antes de esta es la traducción 1960 Reina Valera, la que usamos regularmente, pero la traducción anterior a esta decía de la siguiente manera, y dice mucho más claro: la oración del justo
obrando eficazmente puede mucho. Diga conmigo, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Ahora, la oración obrando eficazmente y con mucho poder se ve demostrada en los versículos 17 y 18, que fue la oración que hizo Elías. Mire lo que dice. Bueno, en el texto del Antiguo Testamento, que es la referencia que está haciendo Santiago en 5:17, Primera de Reyes 17:1 dice que entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy, y dice en cuya presencia estoy. No dice vive Jehová en cuya presencia estuve, tiempo pasado. Tampoco dice, estoy en Primera de Reyes 17:1, solamente se lo menciono, anote el versículo ahí. No dice tampoco vive Jehová en cuya presencia estaré. No está hablando de un verbo presente, dice vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la oración de Elías, a la cual hace referencia Santiago en 5:17. Es decir, su oración fue tan eficaz que tuvo la energía y tuvo el poder de Dios para que no lloviese durante 3 años y 6 meses. Hay poder en la oración. ¿Sí? En la oración que se hace como conviene. En la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. Pasaron 3 años y 6 meses, y entonces dice la Biblia ya en el versículo 18 de Santiago 5:18, haciendo referencia ahora al capítulo 18 de Primera de Reyes, pasaron 3 años, 6 meses, donde por la palabra Elías oró y no hubo lluvia. Pasan esos 3 años y 6 meses y vuelve a orar fervientemente, con eficacia, Elías. Y dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande está por venir. Lo que dice 5:18 de Santiago dice, y otra vez oró Elías fervientemente, ardientemente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Escuche esto, mi hermano. Se necesita fe para clamar a Dios y profetizar que no habrá lluvia ni rocío por el dicho de la boca del profeta. Se necesita fe. Entonces, ¿qué requiere la fe? ¿Qué requiere la oración? Mejor dicho, requiere fe. Para que la oración sea eficaz, requiere fe, como la fe que tuvo Elías para decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por 3 años y 6 meses. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que está por venir la lluvia. Ahora cambia el asunto respecto a su oración. Pero también se necesita fe para volver a clamar a Dios y profetizar que el cielo enviaría lluvia a la tierra y la tierra produciría fruto. Se necesita fe. Por lo tanto, orar con fe es vital. Hay ocasiones que nuestra falta de fe, que es incredulidad, nuestras acciones, nuestras conductas o pecados, se convierten en el obstáculo que hacen ineficaz la oración. Ya dijimos que es importante entender que toda oración queda sujeta a la soberanía y a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero además, hay ocasiones en que nuestra incredulidad, nuestras acciones, nuestras conductas o nuestros pecados se vienen a convertir en el factor ineficaz para que se resuelvan nuestras oraciones o para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y la pregunta está aquí entonces. ¿Habrá algo que está haciendo ineficaz mi oración? Puedes preguntarte aquí en tu corazón y decir, ¿habrá algo que está haciendo ineficaz mi oración? Porque Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo se hace ineficaz la oración? ¿Usted cree que Dios va a contestar una oración que alguien hace estando en pecado? ¿Sí o no? Dios es soberano. Pero a veces nuestras oraciones por causa de algún pecado no reciben respuesta de Dios. Por causa de nuestras conductas,
Mire lo que dice la primera parte de Santiago 5:16. ¿Lo tiene Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Qué significa la palabra confesar? Ya lo vimos en alguna de las anteriores pláticas. ¿Qué significa la palabra confesar? ¿Alguien me puede decir? Es la acción de reconocer, de aceptar y de hacernos responsables de algún pecado cometido. Eso es confesar. Me hago responsable, cometí un pecado delante de Dios. ¿Se acuerda la oración de Nehemías? Confesamos nuestros pecados, hemos pecado contra ti, Señor. ¿Sí? Entonces, dice ahí Santiago 5:16, ponga mucha atención, es una parte muy importante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pregunta, según este versículo 5:16, ¿esto significa que debo de ir con alguien a confesarle mis pecados, con algún hermano de la iglesia a confesarle mis pecados? Entonces, ¿qué significa? Piense un momento. Dice Santiago, confiesen sus ofensas unos a otros. Significa que debo de ir con mi hermano, oye, pues fíjate que ando con un pecado que estoy cometiendo. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Significa confesar las faltas y ofensas cometidas entre unos y otros, porque a veces nos ofendemos, a veces nos lastimamos, a veces nos menospreciamos. ¿Sí? Entonces, no significa que debo de ir y confesar mis pecados con el hermano, debo de ir con Dios. Y Él es el único que es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero cuando Santiago dice, confiésense vuestras ofensas unos a otros, significa confesarnos las faltas, los agravios que luego nos hacemos unos a otros, para que nuestras oraciones no tengan respuesta. Habla de una honestidad mutua, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, habla de una honestidad mutua, habla de la apertura que debe de haber para expresar nuestras necesidades y poder llevar las cargas los unos de los otros. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos, arreglen el asunto. Repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. Habla de confesar los pecados que cometemos luego a veces de menosprecio, nos lastimamos unos a otros, nos ofendemos unos a otros. Pedro, hablando a los varones de las faltas y ofensas que cometemos en el matrimonio los varones, él dijo en 1 Pedro 3:7, ustedes maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Levanten la mano, ok. Maridos, dice, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si sé que hay un conflicto entre mi esposa y yo, necesito arreglarlo con ella, necesito confesar, te lastimé, te ofendí, hay que hablar, hay que dialogar. Dice ahí Pedro, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Cuándo? Cuando arreglamos nuestras diferencias. Entonces dice Santiago, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Vuelvo a hacer la misma pregunta que ya hice. Después de haber leído un poquito el contexto, la pregunta entonces es la siguiente: ¿habrá algo que está haciendo ineficaz nuestras oraciones? ¿Habrá algo? Cada uno de nosotros sabemos.
Porque de repente decimos, Señor, ¿por qué no recibo la respuesta a mi oración? Sí es cierto, todo está sujeto a la soberanía y a la voluntad de Dios, pero también hay ocasiones en que por causa de nuestros pecados, Dios detiene la respuesta a nuestra oración, porque no confesamos antes nuestros pecados. ¿Sí? En el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Jesús está enseñando acerca de las actitudes correctas que debemos manifestar todos aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús, y que nuestras oraciones sean como convienen y no tengan ningún estorbo. La actitud es el comportamiento y la forma que emplea una persona para hacer una labor o prestar un servicio. En otras palabras, los que servimos en la obra de Dios, ¿con qué actitud lo hacemos? Hay dos tipos de actitudes, buena o mala. Hay quienes sirven a Dios con muy buena actitud, pero no todos sirven con muy buena actitud. ¿Sí? Entonces, la actitud es el comportamiento y la forma de la cual hacemos uso para hacer una labor en la iglesia, fuera de la iglesia, o prestar un servicio. Se puede hacer una actitud buena o una actitud mala. Y Jesús en el capítulo 5 está hablando de las actitudes de los verdaderos servidores del Señor. ¿Con qué actitud debemos de servir al Señor? Jesús entonces está enseñando en el capítulo 5 que la actitud correcta con la que se debe de desarrollar un seguidor de Jesucristo es cumpliendo con la ley de Cristo que está por encima de la ley de Moisés. Mire lo que dice la ley de Moisés. Vamos a Mateo capítulo 5. Estamos hablando de la actitud. Cuando en mi corazón hay una mala actitud y no confieso esa mala actitud delante del Señor, esa mala actitud en mi corazón se puede convertir en un obstáculo para que mi oración reciba una respuesta. Por eso Jesús habla de la actitud en el capítulo 5. Jesús y la ira, capítulo 5, versículo 21. La actitud pues correcta que debe de tener un verdadero seguidor de Jesús es cumplir con la ley de Cristo que está por encima de la ley de Moisés. En Mateo capítulo 5, versículo 21, la ley de Moisés decía lo siguiente, o dice lo siguiente: ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso dice la ley. Pero la ley de Cristo, que está por encima de la ley de Moisés, dice lo siguiente, dice Jesús: pero yo les digo que cualquiera que se enoje, a veces nos es muy fácil enojarnos. Y la actitud correcta que debemos de tener los verdaderos hijos de Dios es dominio propio. Cualquiera pues que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que significa insensato o ignorante, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, acuérdese, estamos hablando de actitud. Una actitud. Algún problema que puedes traer ahí con tu hermano. Llegas a la iglesia, levantas las manos y traes enojo en tu corazón. No es la actitud correcta. No esperes que, si traes enojo en tu corazón contra alguien, no esperes que tu oración reciba respuesta. Primero hay que arreglar el asunto. ¿Sí? Por tanto, entonces dice versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ¿y qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Escuchen esto, mis hermanos. No podemos venir a la iglesia y poner una máscara de apariencia de cristianos y levantar las manos y decirle al Señor, dame sabiduría. El Señor te va a dar la sabiduría, pero para que vayas a arreglar el asunto con tu hermano o con tu hermana. No podemos acercarnos a la presencia del Señor con amargura, con resentimiento en nuestro corazón. Necesitamos, antes de venir al altar, necesitamos arreglar nuestros problemas que puedas tener con quien sea, mayormente con los hermanos de la iglesia.
¿Estamos de acuerdo? Ahora nos damos cuenta por qué a veces nuestras oraciones no reciben respuesta. Si traes amargura, resentimiento en tu corazón, si alguien te ofendió, si alguien te dañó, si alguien te provocó ese enojo que traes en el corazón, hay que arreglarlo para que nuestras oraciones no tengan estorbo, para que oremos conforme a la voluntad de Dios, como conviene, porque la oración eficaz del justo puede mucho cuando el corazón está sanado. ¿De acuerdo? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es lo que dice la ley de Cristo. Los verdaderos seguidores de Cristo cumplimos con la ley de Cristo, no con la ley de Moisés. Cristo está por encima de la ley de Moisés. Otro ejemplo que pone ahí Jesús en el Sermón del Monte, versículo 27, capítulo 5, versículo 27. Dice la ley de Moisés, acuérdese, estamos hablando de la actitud. No podemos llegar a la presencia del Señor con actitudes que a Dios no le agradan. Hay que arreglar el asunto antes de venir al altar y ofrecerle alabanza y adoración. Versículo 27. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Adulterio es, según la ley de Moisés, la ley moral. Adulterio tiene que ver con la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento, pero también con la ley moral en el Nuevo Testamento. Adulterio es adulterio en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, bajo la ley moral, ¿sí? No bajo la ley ceremonial. Entonces, dice ahí Jesús, fue dicho no cometerás adulterio, pero la ley de Cristo dice, versículo 28, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿es malo mirar a una mujer? Yo aquí estoy viendo muchas mujeres. ¿Es malo mirar a una mujer? No. Es malo mirar a una mujer con una intención equivocada del corazón que se llama codicia. ¿Qué es codicia? Anhelarlo de otros, desearlo de otros. ¿Sí? Y la ley de Cristo está por encima de la ley de Moisés. Nadie puede acercarse a la presencia del Señor y esperar recibir respuesta a su oración codiciando a la mujer que no es su mujer. Se viene a convertir en un obstáculo para que su oración reciba respuesta. Dice entonces, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Desde luego esto no es literal, lo entendemos así, ¿verdad? ¿Se imaginan si fuera literal? Más de alguno aquí ya no tendría un ojo. Entonces, en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús está hablando de actitudes. Acuérdese, el tema es, la oración eficaz del justo puede mucho, cuando hay una actitud correcta. ¿Sí? Pero en el capítulo 6, Jesús cambia un poquito el panorama y empieza a enseñar acerca de acciones correctas, es decir, ya no actitudes, sino acciones, lo que hago. ¿Sí? Las acciones correctas que debe de manifestar un seguidor de Jesús deben de ser en base al ejemplo de Jesús. Jesús no era de los que si lo ofendían, él no buscaba venganza. Más bien Jesús, dice la Biblia, que encomendaba su causa a quien juzga justamente. Una buena acción de Jesús. Bueno, a veces en la práctica cuando a alguien le ofenden, busca siempre la venganza. Esa no es una acción correcta. Es más, no es una acción que debe de manifestar un seguidor de Jesús. Acciones correctas tienen que ver con oración. ¿Cuántos saben que orar es bueno? Es una acción correcta. ¿Y cuántos oran? Es una acción correcta, hay que orar. Si Jesús oraba cada día pidiendo la dirección del Padre, ¿qué debemos hacer los seguidores de Jesús? Orar cada día para pedir la dirección del Padre, para pedir sabiduría del Padre, para clamar a Él por su gracia y por su misericordia, para que podamos manifestar acciones justas como las acciones justas que manifestaba Jesús. Entonces Jesús
En el capítulo 6 está pues enseñando acerca de acciones justas, acciones correctas. Y mire lo que dijo en Mateo capítulo 6, versículo 5, hablando de la oración. Cuando ores no seas como los hipócritas. La hipocresía es una acción incorrecta. La hipocresía no debe de ser una acción de los verdaderos hijos de Dios, seguidores de Jesús. Cuando ores, pues, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú cuando ores, mire la acción correcta. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ya hablamos acerca de este versículo, a solas con Dios. Ora a tu Padre, acción correcta, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Vanas repeticiones son acciones incorrectas. Porque ¿de qué sirve estar haciendo uso de vanas repeticiones si ya sabemos que no van a recibir respuesta? Vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Anteriormente, cuando estábamos en los que venimos de otro mover diferente de cristianismo, nos decían, cometíamos un pecado, ibas y te confesabas ahí con el sacerdote, y el sacerdote te hacía una penitencia y te decía, ora 5 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, 5 Santas Marías, y tus pecados te fueron condonados ya. ¿Será eso? Vanas repeticiones, acciones incorrectas. ¿Sí? Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nadie, mis hermanos, puede decir que conoce a Dios si no está en comunión con Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Conoces la voz de Dios? ¿Sabemos cuándo es cuando Dios nos está hablando? ¿Sí? Conocer a Dios significa convivir con Él día tras día, compartir con Él, dialogar día con día para poder conocer su voz. Nadie puede platicar y tener íntima comunión con alguien que no conoce, por lo tanto con alguien que no confía tampoco. Así que entonces dice, concluimos aquí, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz, la oración con la energía de Dios, con el poder de Dios, puede mucho. Voy a dejar aquí porque la próxima semana vamos a ver 4 principios que deben de contener nuestras oraciones, entendiendo que la respuesta a nuestras oraciones quedará bajo la estricta soberanía de la voluntad de Dios. Pero estos 4 principios los estudiaremos la próxima semana. Hoy vamos a orar, pero vamos a procurar hacer una oración ferviente como la oración que hizo Elías. Oró para que no hubiera lluvia, y no hubo lluvia por 3 años y 6 meses. Y luego volvió a orar de manera ferviente, ardiente, para que lloviese. Vamos a orar unos por otros, pero vamos a hacer una oración para bendecir a aquel que necesita nuestra oración. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a terminar orando unos por otros, vamos a tomarnos las manos. No sé si hay alguien, antes de que oremos, no sé si hay alguien que necesita oración, que tú dices, yo necesito que oren por mí, me siento desanimado, me siento frustrado, me siento enfermo, estoy enfermo físicamente o del alma. ¿Habrá alguien que necesita oración? Hoy podemos orar. Ven aquí, vengan aquí, por favor.